Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listas para un buen chisme. Y créanme, hoy tenemos uno jugosito. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Seguro que la conocen, ¿verdad? Sus ojos expresivos, su sonrisa contagiosa, su talento innegable. Demet lo tiene todo. La hemos visto brillar en series como *Erkencikus*, *Pájaro Soñador*, *Doğduğun Ev Kaderindir*, *Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en *Taktikleri*, Tácticas de Amor. Pero detrás de esa imagen de éxito y felicidad, se esconde una historia mucho más compleja, una historia que pocos conocen y que hoy vamos a desentrañar. Vamos a sumergirnos en el lado más vulnerable de Demet, en esos momentos de lucha y superación que la han convertido en la mujer fuerte y empoderada que es hoy. Vamos a explorar esos rumores, esas especulaciones, y a intentar separar la verdad de la ficción. Y sobre todo vamos a hacerlo con el máximo respeto y sensibilidad, porque al final del día, Demet es una persona como nosotros, con sus propias batallas y sus propios fantasmas. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a mi canal, no esperen más. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, entretenido y lleno de exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, vamos a la carnita asada, como decimos por aquí. Para entender realmente el secreto más doloroso de Demet, primero tenemos que entender su contexto, su trayectoria. Demet no nació con una cuchara de plata en la boca, como se suele decir. Su camino hacia el éxito no fue fácil, estuvo lleno de obstáculos y desafíos. Nació en una familia humilde en Kocaeli, Turquía, y su infancia no fue precisamente un cuento de hadas. De hecho, creció en un ambiente bastante difícil debido al divorcio de sus padres cuando ella era muy joven. Imagínense lo que eso significa para una niña, la inestabilidad, la incertidumbre, la sensación de pérdida. Todo eso deja una huella profunda. El divorcio de sus padres la marcó profundamente, y ella misma ha hablado abiertamente sobre cómo ese evento la hizo madurar muy rápido, la obligó a asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Tuvo que ser el apoyo emocional de su madre y sus hermanos, lo cual, aunque la fortaleció, también la privó de una parte de su infancia. Y eso, mis amigos, es algo que duele. Es un dolor silencioso que se lleva dentro y que a veces resurge cuando menos te lo esperas. Pero Demet no se dejó vencer por las circunstancias. Desde muy joven demostró tener una gran pasión por el baile y el espectáculo. Y aquí es donde empieza a brillar un poco la luz. Con el apoyo de su madre, se mudó a Estambul para perseguir su sueño de convertirse en bailarina profesional. Y vaya que lo logró. Trabajó como bailarina de respaldo para varios artistas famosos y participó en varios programas de televisión. Pero el baile era solo el principio. Demet tenía algo especial, algo que la hacía destacar entre la multitud. Tenía carisma, tenía talento, tenía ese no sé qué que atrae a la cámara. Y fue así como, casi por casualidad, le ofrecieron su primer papel en una serie de televisión. Y ahí, mis amigos, fue donde explotó todo. Su primer papel importante fue en la serie *Sana Bir Sr Vereceğim * Te daré un secreto, donde interpretó a una joven con poderes especiales. La serie no fue un gran éxito, pero fue suficiente para que Demet llamara la atención de los productores y directores. Y a partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Después de *Sana Bir Sr Vereceğim *, Demet participó en varias series de televisión, cada una más exitosa que la anterior. Pero fue su papel como Sanemaidnen *Erkencikus*, Pájaro Soñador, el que la catapultó a la fama internacional. Erkencikus* fue un fenómeno mundial, y Demet se convirtió en una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel global. Su química con su coprotagonista Can Yaman era palpable, y la serie enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero como suele suceder en estos casos, el éxito también trajo consigo una gran presión mediática. Y aquí es donde empezamos a entrar en terreno pantanoso. La relación entre Demet y Can Yaman se convirtió en objeto de especulación constante. Los fans querían que su amor traspasara la pantalla,
y los medios de comunicación alimentaban ese deseo con noticias, rumores y fotos robadas. La presión fue tan grande que en un momento dado, Demet y Can se vieron obligados a negar públicamente que tuvieran una relación. Pero claro, nadie les creyó. La gente quería creer en el cuento de hadas, en el amor verdadero que trascendía la ficción. Y eso, mis amigos, es una carga muy pesada de llevar. Imagínense tener que lidiar con la presión de los fans, la atención de los medios y al mismo tiempo mantener tu vida personal en privado. Es casi imposible. Y aquí es donde llegamos al punto que muchos de ustedes estaban esperando, el famoso secreto más doloroso de Demet. A ver, seamos honestos, no hay un único secreto oscuro y oculto que defina la vida de Demet Özdemir. Más bien, se trata de una serie de experiencias dolorosas, de momentos difíciles y de decisiones complicadas que la han marcado profundamente. Pero si tuviera que elegir uno de esos momentos, uno que realmente creo que la ha afectado de manera significativa, sería la ruptura de su compromiso con Ozan Koç. A ver, muchos de ustedes saben que Demet y Ozan estuvieron juntos durante un tiempo, que se comprometieron y que incluso llegaron a planear su boda. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Jóvenes, guapos, exitosos, enamorados. Todo parecía indicar que tendrían un final feliz de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de meses de preparativos, y a tan solo unos meses de su boda, Demet y Ozan anunciaron su separación. La noticia sorprendió a todo el mundo. Nadie entendía qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura de esa relación aparentemente perfecta? Los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de celos, de incompatibilidad de caracteres. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Ni siquiera nosotros, que nos dedicamos a esto. Lo único que sabemos es que Demet y Ozan tomaron la difícil decisión de separarse y seguir caminos diferentes. Y aquí es donde entra en juego el dolor. Porque, seamos honestos, una ruptura nunca es fácil. Y menos cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la de Demet y Ozan. Imagínense tener que lidiar con el dolor de la separación, con la tristeza de ver cómo se desmoronan tus planes de futuro, y al mismo tiempo tener que soportar la atención constante de los medios y las especulaciones de los fans. Es una situación realmente difícil. Demet intentó llevar la situación con la mayor discreción posible. Evitó hablar del tema en público y se centró en su trabajo. Pero era evidente que la ruptura la había afectado profundamente. Se la veía más seria, más reservada, más distante. Y es comprensible. Después de todo, estaba lidiando con una gran pérdida, con un duelo personal que necesitaba superar. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y reflexionar sobre algo importante. A menudo tendemos a idealizar a las celebridades. Las vemos como seres perfectos, como modelos a seguir, como personas que lo tienen todo. Pero la verdad es que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propios problemas. También sufren, también lloran, también se equivocan. Y creo que es importante recordar eso, especialmente cuando hablamos de temas tan delicados como las relaciones personales y las rupturas amorosas. Demet Özdemir es una actriz talentosa, una mujer exitosa y una persona admirable. Pero también es una persona vulnerable, una persona que ha sufrido y que ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida. Y esa vulnerabilidad, esa capacidad de mostrarse auténtica y real, es precisamente lo que la hace tan querida y admirada por sus fans. Demet no tiene miedo de mostrar sus emociones, de hablar de sus experiencias y de compartir sus aprendizajes. Y eso es algo que la honra y que la hace aún más grande. Pero volviendo al tema de su secreto más doloroso, creo que es importante destacar que la ruptura con Ozan Koç no es el único momento difícil que Demet ha tenido que superar en su vida. Como mencioné al principio, su infancia no fue fácil debido al divorcio de sus padres. Y a lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con la presión mediática, con las críticas injustas y con los rumores malintencionados. Pero a pesar de todo eso, Demet siempre ha sabido levantarse y seguir adelante. Ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y perseverante. Ha utilizado sus experiencias dolorosas como una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirse en una mejor versión de sí misma. Y eso, mis amigos, es lo que realmente la define.
No son sus fracasos, no son sus errores, no son sus momentos de debilidad. Es su capacidad de superación, su fuerza interior y su determinación para alcanzar sus sueños. Demet Özdemir es un ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de las adversidades. Es un ejemplo de que se puede convertir el dolor en aprendizaje y la tristeza en esperanza. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos aprender de ella. Ahora, antes de terminar, quiero aclarar algo importante. En este vídeo hemos hablado de algunos de los momentos más difíciles de la vida de Demet Özdemir. Pero no quiero que se queden con la impresión de que su vida es una tragedia constante. Al contrario. Demet es una persona alegre, optimista y llena de energía. Le encanta reír, bailar y disfrutar de la vida. Y eso es algo que se refleja en su trabajo. Sus personajes son siempre carismáticos, divertidos y entrañables. Y su talento para la comedia es innegable. Demet tiene la capacidad de hacernos reír a carcajadas con sus ocurrencias y de emocionarnos hasta las lágrimas con su sensibilidad. Y creo que eso es lo que la hace tan especial. Su capacidad de conectar con el público, de transmitir emociones y de hacernos sentir identificados con sus personajes. Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una mujer inteligente y una persona inspiradora. Y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y que seguirá conquistando corazones en todo el mundo. Así que, Demet, si estás viendo este vídeo, quiero que sepas que te admiro profundamente y que te deseo lo mejor en todo lo que hagas. Sigue brillando, sigue inspirando y sigue siendo tú misma. Y a todos ustedes, mis queridos suscriptores, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Y sobre todo, espero que les haya ayudado a conocer un poco más a Demet Özdemir y a entender mejor su historia. En resumen, hemos explorado la vida y la carrera de Demet Özdemir, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama internacional. Hemos hablado de sus momentos más difíciles, como el divorcio de sus padres y la ruptura de su compromiso. Y hemos reflexionado sobre su capacidad de superación, su fuerza interior y su determinación para alcanzar sus sueños. Hemos visto que detrás de la imagen de estrella, hay una persona real, con sus propios desafíos y vulnerabilidades. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje y que compartan conmigo su tiempo y su energía. Espero que este contenido les haya resultado valioso y que les haya dejado algo positivo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían la historia de Demet Özdemir? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido como este. Denle al botón de me gusta, compartan este vídeo en sus redes sociales y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Besos.